La tensión entre dos gigantes militares se ha vuelto inevitable. En el sur del Caribe, en un escenario cargado de historia y política, se da el primer paso de un enfrentamiento que podría cambiar la dinámica de poder regional. Pero, ¿qué sucede cuando los jets obsoletos de un país desafían a un destructor de guerra de última generación, construido para enfrentar las batallas del siglo XXI? Esta es la pregunta que surge al observar la reciente escalada entre Estados Unidos y Venezuela. Todo comenzó con un ataque aéreo. Los Estados Unidos, en una operación de autodefensa en el Caribe, destruyeron una lancha rápida sospechosa, alegando que estaba vinculada a un cartel de narcotráfico. El resultado: 11 muertos, presuntos miembros del cartel, y la inmediata condena de Venezuela. Para Caracas, no era solo un ataque a su soberanía, sino una provocación directa. Maduro no tardó en responder. En un discurso lleno de firmeza, prometió defender a Venezuela de cualquier amenaza externa. Y no pasó mucho tiempo antes de que Estados Unidos enviara un refuerzo de más de 4.000 soldados y una flota de destructores a la región, marcando una clara señal de que cualquier desafío en el mar sería enfrentado de inmediato. Por otro lado, Venezuela, en un acto de desafío, mostró su poder aéreo de una manera casi teatral. Dos de sus envejecidos F-16 pasaron volando a baja altura sobre el USS Jason Danem, un destructor de guerra moderno de la clase Arleigh Burke. La imagen era impresionante, pero ¿realmente podía este acto simbólico hacer temblar a la maquinaria bélica de los Estados Unidos? El viento de la confrontación seguía soplando fuerte en el Caribe. La respuesta de Estados Unidos, encabezada por el presidente estadounidense, fue rápida y contundente. No solo se trataba de un ataque aislado. Tras la destrucción de la lancha rápida, las tropas estadounidenses fueron desplegadas a la región en masa. Más de 4.000 soldados en alerta máxima, preparados para cualquier eventualidad. No solo eso, varios destructores fueron enviados, rodeando la zona como una presencia imponente en aguas internacionales. Era claro que los Estados Unidos no tomarían a la ligera el desafío que Venezuela estaba planteando. Por su parte, Venezuela no tardó en mostrar que, aunque sus recursos eran limitados, su voluntad de defender la soberanía nacional era férrea. El presidente Nicolás Maduro, en un discurso público, prometió que Venezuela no se dejaría intimidar y que respondería con fuerza ante cualquier intento de violación de su espacio aéreo o marítimo. El 4 de septiembre, el escenario estaba listo. Dos jets F-16 de la Fuerza Aérea Venezolana, con el rugido de sus motores resonando en el aire, cruzaron el cielo a baja altitud, dirigiéndose directamente hacia el USS Jason Danem, uno de los destructores más avanzados de la clase Arleigh Burke. Era una maniobra audaz, casi desesperada, que buscaba enviar un mensaje claro: Venezuela no se arrodillará. La respuesta de la Armada de los Estados Unidos fue fría, calculada. Los oficiales de la nave, sin dejarse llevar por el drama de la situación, observaron el sobrevuelo de los jets desde el puente de mando. Para ellos, no era un espectáculo, sino simplemente una tarea más en su monitoreo de amenazas. La Armada no reaccionó de inmediato. El Jason Danem, con su sistema de radar Aegis, había detectado a los jets mucho antes de que ellos se acercaran. Los movimientos de los aviones eran previsibles, y, aunque amenazantes, no representaban un peligro real. En el mar, el USS Jason Danem no es solo un barco, es una fortaleza flotante. Diseñado para dominar los mares y enfrentar las batallas más complejas del siglo XXI, este destructor de la clase Arleigh Burke es un ejemplo claro de cómo la tecnología moderna ha transformado la guerra naval. Con más de 150 metros de largo y un desplazamiento de entre 8.300 y 9.700 toneladas, el Jason Danem no es un objetivo fácil. Pero su verdadera ventaja no está en su tamaño o en su apariencia. El poder de este coloso radica en su sistema de combate. El Jason Danem está integrado con el sistema Aegis, una de las tecnologías más avanzadas en el mundo militar. Este sistema no solo actúa como un cerebro central que conecta todos los sensores y armamento del barco, sino que también permite al destructor detectar, rastrear y enfrentar múltiples amenazas al mismo tiempo, todo en tiempo real. El radar Spy-1 de la clase Arleigh Burke puede seguir más de 100 objetivos simultáneamente, lo que le otorga una ventaja crucial frente a cualquier amenaza. Y cuando hablamos de la última versión, el Spy-6, la capacidad de detección se lleva a otro nivel. Este radar es aún más sensible, capaz de identificar incluso a los objetivos más pequeños y sigilosos a grandes distancias, asegurando que el Jason Danem vea a su enemigo mucho antes de que el enemigo vea al destructor. En cuanto a sus armas, el Jason Danem es un arsenal flotante. El barco está equipado con 90 celdas de lanzamiento vertical, listas para disparar una variedad de misiles, desde los SM-2 y SM-6 para interceptar aviones a gran altitud, hasta los Tomahawks, que pueden alcanzar objetivos en tierra a cientos de millas de distancia. Los misiles ESSM, diseñados para defenderse de amenazas de medio alcance,
son otro componente esencial de su arsenal. En resumen, este destructor tiene la capacidad de derribar aviones, hundir submarinos e incluso destruir blancos terrestres a gran distancia. Pero no es solo la tecnología de misiles lo que hace al Jason Danem formidable. En defensa cercana, el sistema Sea-Wyss lo protege con un cañón rotativo de 20 milímetros que puede disparar hasta 75 rondas por segundo, creando una pared de tungsteno capaz de destruir cualquier proyectil que se acerque demasiado. Además, las aeronaves embarcadas como el MH-60R Sea-Hawk proporcionan apoyo adicional, cazando submarinos y detectando amenazas en la superficie. El Jason Danem no solo es un barco, es un sistema de defensa móvil, diseñado para enfrentarse a todo tipo de amenazas y garantizar la seguridad de los mares. Mientras el Jason Danem navegaba con su impresionante tecnología, al otro lado del océano, los jets venezolanos F-16 se preparaban para enfrentar al coloso del mar. Pero, a diferencia del destructor estadounidense, los F-16 de Venezuela no eran símbolos de poderío militar, sino de desesperación y obsolescencia. Estos aviones, adquiridos en los años 80, han sido superados por el tiempo y por las sanciones internacionales que han dificultado su mantenimiento y actualización. Venezuela adquirió sus F-16 en 1982, un avance tecnológico significativo en ese momento. Pero, como muchas otras armas de su arsenal, el paso del tiempo y las restricciones internacionales han hecho que estos aviones se conviertan más en reliquias que en máquinas de guerra efectivas. Los F-16, que alguna vez fueron una parte integral del poder aéreo venezolano, hoy enfrentan serios problemas técnicos. La falta de repuestos, causada por las sanciones impuestas por Estados Unidos, ha dificultado la operación regular de estos aviones. Los mecánicos venezolanos se ven obligados a recurrir a soluciones improvisadas para mantenerlos volando, utilizando piezas de otros aviones y realizando reparaciones no siempre confiables. Hoy en día, los F-16 venezolanos son apenas una sombra de lo que una vez fueron. Se estima que solo unos pocos están operativos, y muchos de ellos se mantienen en el aire con piezas recicladas de otros jets, lo que genera dudas sobre su fiabilidad. Esta falta de mantenimiento no solo afecta el rendimiento de los aviones, sino que también pone en riesgo la vida de los pilotos que los operan. Además de los problemas de mantenimiento, los F-16 de Venezuela no cuentan con las actualizaciones necesarias para enfrentar los desafíos modernos de la guerra aérea. A diferencia de las versiones más avanzadas del F-16, los aviones venezolanos carecen de capacidades de sigilo, lo que los hace fácilmente detectables por los radares enemigos. Sus sistemas de radar, obsoletos desde hace décadas, no pueden competir con las tecnologías de vanguardia como el radar SPY-6 del Jason Danem, que puede detectar objetivos a grandes distancias y con una precisión mucho mayor. A pesar de que el F-16 sigue siendo un avión rápido y ágil, su velocidad no es suficiente para enfrentar a un enemigo que puede detectarlo antes de que siquiera se acerque. Los misiles SM-2 y ESSM, que protegen a los destructores estadounidenses, están diseñados precisamente para interceptar aeronaves supersónicas como los F-16, lo que hace que la velocidad del avión venezolano sea irrelevante. En resumen, los F-16 de Venezuela, aunque siguen siendo una pieza clave en la narrativa de poderío aéreo del país, no son rivales adecuados para las fuerzas tecnológicas de los Estados Unidos. Son aviones envejecidos, ineficaces y vulnerables, sin las capacidades necesarias para competir en un conflicto moderno contra un enemigo tan avanzado como el Jason Danem. El 4 de septiembre, el cielo del Caribe fue testigo de un enfrentamiento que no era más que un juego de apariencias. Los F-16 venezolanos, a pesar de su obsolescencia, atravesaron los cielos a baja altitud en un intento de desafiar al Jason Danem. Era una maniobra llamativa, pero vacía de poder real. Mientras los aviones volaban en formación, sus pilotos no sabían que ya habían sido detectados por el sistema de radar del destructor mucho antes de que se acercaran. El Jason Danem, con su radar SPY-1, ya había marcado a los aviones en su pantalla mucho antes de que entraran en el alcance visual de los marineros. No era solo una cuestión de verlos. El Jason Danem ya conocía su velocidad, altitud y trayectoria. En este momento, los jets venezolanos estaban completamente a merced del destructor, aunque aún no lo sabían. Para la tripulación del Jason Danem, el sobrevuelo de los F-16 no era más que una molestia. Los aviones se acercaban, sí, pero no representaban un riesgo real. Las armas del destructor estaban listas, los sistemas de defensa operativos, y la tripulación bien entrenada para enfrentar amenazas de este tipo. Sin embargo, los jets venezolanos no intentaron ningún ataque. Su objetivo no era ganar una batalla, sino enviar un mensaje: Venezuela aún tiene dientes. El espectáculo fue impresionante desde el aire, pero en la cubierta del destructor, la sensación era completamente diferente. No había nerviosismo, no había pánico. La situación estaba controlada.
En lugar de una confrontación peligrosa, los pilotos venezolanos simplemente estaban mostrando su presencia, algo que, aunque simbólico, no representaba una amenaza directa. De hecho, para el Jason Danem, el sobrevuelo solo proporcionaba una valiosa oportunidad de recopilar inteligencia sobre las capacidades de los F-16 venezolanos, que resultaron ser aún más antiguas y menos funcionales de lo que se había anticipado. En este momento, la disparidad de poder era evidente. Los F-16 de Venezuela, con todo su ruido y bravado, no eran más que una chispa frente a la maquinaria imparable de la guerra moderna que representaba el Jason Danem. La brecha tecnológica, táctica y estratégica entre ambos bandos no podría ser más clara. Los jets venezolanos podían volar alto, pero los radares del destructor ya los habían visto llegar desde mucho antes. La diferencia de poder entre Venezuela y Estados Unidos no podría ser más evidente. Los F-16 venezolanos, aunque impresionantes en apariencia, simplemente no tienen la capacidad para competir con la potencia de un destructor de guerra como el Jason Danem. Este enfrentamiento, aunque fugaz, resalta una verdad incuestionable: la supremacía tecnológica de los Estados Unidos es aplastante. Los aviones venezolanos, aunque diseñados para ser ágiles y rápidos, no tienen lo necesario para superar las defensas avanzadas del Jason Danem. El radar Spy-1 detecta y rastrea los F-16 mucho antes de que ellos puedan siquiera pensar en acercarse. Los sistemas de misiles SM-2 y ESSM están listos para interceptar cualquier aeronave que intente desafiar al destructor, incluso a velocidades supersónicas. Pero lo que realmente pone en perspectiva la disparidad de fuerzas es la supervivencia. Un F-16 venezolano, sin un sistema de defensa adecuado, es un blanco fácil para los misiles de largo alcance del Jason Danem. El avión no tiene forma de esconderse o evadir el ataque. En cambio, el Jason Danem está diseñado para resistir múltiples impactos y seguir operando. Su casco reforzado y sistemas de control de daños lo hacen prácticamente indestructible en un combate prolongado. Este no es solo un enfrentamiento de naves y aviones, sino de eras. Venezuela está luchando con jets que fueron avanzados en los años 80, mientras que los Estados Unidos cuentan con un arsenal de tecnología de última generación que no solo supera a los F-16, sino que redefine lo que es posible en la guerra moderna. Al final, la pregunta no es si los F-16 venezolanos podrían derrotar al Jason Danem, sino si alguna vez tuvieron una oportunidad real desde el principio. La respuesta es clara: no. La diferencia tecnológica es abismal, y en este enfrentamiento, la victoria estaba predestinada antes de que siquiera comenzara.